Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. Hace una semana y algo, voy con un poco de retraso, lanzaba la pregunta que cuántas jornadas de conducción de 10 horas se podrían hacer seguidas, del tirón, una detrás de otra. Habéis contestado y ahora vamos a echarle un vistazo con muchísimos detalles más, que hay que tener en cuenta siempre. Arrancamos. Bien, pues ya aquí en la mesita, ¿os acordáis de la mesita? Aquí en la mesita, que es donde yo puedo poner el teléfono más o menos, en condiciones, más o menos. Pues vamos a empezar con el vídeo, con la resolución, aunque la resolución ya la habéis dado vosotros en los comentarios, ¿vale? Casi todos habéis acertado. A ver, que no se trata de acertar o no acertar, se trata de aprender, ¿vale? Y todos habéis dado la respuesta correcta, porque realmente las respuestas que ha habido han sido correctas. Uno decíais 4, otro decíais 2 a la semana, por tanto son correctas ambas, ¿vale? Pero bueno, si nos centramos en lo que es la pregunta que yo hacía, ¿cuántas jornadas de conducción de 10 horas podemos dar consecutivas? Si nos centramos en esa cuestión, la respuesta es 4. 4 jornadas de 10 horas consecutivas. ¿De acuerdo? Y para los que os acaba de explotar la cabeza al escuchar esto, pues ahí estáis viendo en pantalla pues algo que me he preparado. Aquí tengo los bolis para explicaros el por qué se pueden dar hasta 4 jornadas consecutivas. Pero antes de eso os quiero explicar, lo estáis viendo ahí arriba que pone UTC, ¿vale? Y pone verano más 2 e invierno más 1. Más una H es hora, ¿vale? ¿Qué es eso? La hora UTC es la hora universal, ¿vale? Ahí está en inglés, Coordinate Universal Time, ¿vale? Coordinación del tiempo universal. Podría traducir así, digo yo. Bueno, pero nosotros, esa hora UTC es la de Londres, ¿vale? Que es la 00. Pero nosotros, como somos más chulos que nadie y nos gusta tocar las narices con las horas, pues la adelantamos y la atrasamos según sea verano o invierno, ¿verdad? En invierno llevamos una hora por delante de la UTC, de la hora de Londres, por ejemplo, ¿vale? Y en verano llevamos 2 horas por delante. O sea, fácil, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto para el tema de las 10 jornadas consecutivas? Sí, y mucho. Mucho, porque te pueden sancionar si no lo haces bien. Vamos allá. La norma dice que tú puedes dar 2 jornadas de 10 horas a la semana, ¿vale? Y cuenta como semana, y aquí viene el tema, desde aquí a las 0000 horas. ¿Qué me pasó? El domingo está aquí. Hasta el domingo a las 24 horas. Ya me iba yo a la otra semana. Esto es una semana. Desde las 00 del lunes, por la noche, hasta las 24, que son las 12 de la noche también, del domingo. Que técnicamente este 24 del domingo es el 300 del lunes. Pero bueno, cosas que hay que explicar. Técnicamente hablando, la semana es desde la 00 del lunes hasta la 00 del lunes. Así estaría bien dicho, ¿vale? Pero como el manual dice que es desde la 00 del lunes, que curiosamente es la misma que la 24 del domingo, bueno, que es que a mí no me entra en la cabeza esta definición, pero bueno. El manual dice que desde la 00 del lunes hasta las 24 del domingo. Eso es una semana natural, ¿vale? Semana natural. Hasta aquí todo guay, ¿no? Y aquí se pueden dar 2 de 10 horas de volante.
Fácil, ¿no? Y diréis, bueno, pues ¿y de dónde salen las otras dos? Pues fácil, muy fácil. De la semana siguiente. ¿Qué pasa? Para hacer 4 consecutivas se tienen que dar unas variables. Unas coincidencias, ¿no? Entre ellas, un cambio de semana. ¿Vale? Y entre ellas también que tú trabajes durante ese cambio de semana. ¿Cuándo cambia la semana de esta semana a esta otra semana? ¿A qué hora? Pues a las 24. No cambia a las 24. ¿Vale? A no ser que estés aquí en Inglaterra, que sí. ¿Vale? Pero en España no cambia a las 24. La semana cambia a las 01 horas del lunes. Esto en invierno. Y a las 02 horas en verano. Se está moviendo porque, claro, yo estoy ya escribiendo. Ahí cambia a otra semana. ¿Vale? Por tanto, aunque la definición diga esto, del 00 al 24, nosotros, como somos muy chulos y andamos con los cambios de hora, pues nos toca hacer bien las matemáticas. Y el cambio natural de semana en nuestro tacógrafo y en nuestras vidas en general es 1 hora más en invierno y 2 en verano. Canarias, ¿a qué hora cambia la semana? Ah, adivina. Bueno, pues si aquí tenemos 1 hora y decimos 1 hora menos en Canarias, ¿no? Pues si estamos en invierno, por ejemplo, y le sacamos 1 hora a la UTC, ¿vale? Si esa hora, si se la quitamos a nuestra hora, Canarias cambia a la misma hora que Londres. Porque Londres es 1 hora menos que nosotros. ¿Vale? Esto en invierno. En verano, pues, a ver, en verano también es 1 hora menos que nosotros. Entonces Canarias cambiaría en verano a la 1 de la mañana, ¿vale? Y nosotros a las 2 de la mañana. El cambio de semana, ¿vale? Pero creo que las islas están exentas de tacógrafos si no pasaban de 50 kilómetros o por ahí, o si no se salía de la isla, o no sé, pero bueno, era un ejemplo un poco para que le deis un poco al tarro. Así que, ¿podemos dar las 4? Pues sí, pero hay que tener en cuenta esto, este cambio de semana natural. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si tú empiezas a currar un viernes y das 9 horas, ya me he pasado a la semana que no es, pero bueno. Este da 10 horas. Este da 10 horas. Salta la semana. Y aquí da 10 horas. Y aquí das otras 10 horas. Esto sería correcto, ¿vale? Siempre y cuando esta jornada la hayas comenzado a partir de las 01 horas. ¿Vale? En invierno. En invierno. Estamos ahora en invierno, pues en invierno. O a las 02 horas de verano. Es decir, de madrugada. Es válida. ¿Qué pasa si yo
esta jornada la he empezado a las 12:01. Pues, ¿qué pasaría? Que tu tacógrafo no ha cambiado de semana y esta de 10 horas te va a entrar en esta semana. ¿Y qué significa eso? Pues que en esta semana natural habrías dado 3 de 10 horas. Y tendrías sanción. Una sanción, por cierto, que no es porque conduzcas las 10 horas, sino se te hace un boletín de denuncia como que has reducido el descanso, ¿vale? Es así. Lo tienen estipulado así. ¿Quedó claro? Si queremos hacer las 4 de 10 horas, primero, nuestra semana debería arrancar un miércoles o un jueves, ¿no? Por ejemplo, que arrancas un jueves o un viernes para tener las 6 jornadas laborales, la semana laboral. Y empezarías 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acabarías el miércoles. ¿Vale? Entonces sí podrías hacer las 4. Pero además es muy importante que estas, sobre todo la del lunes obviamente, haya empezado la jornada después del cambio de semana natural que hace el tacógrafo a la 1 de la mañana en invierno y a las 2 de la mañana en verano. Para el examen, que normalmente os lo preguntan en los exámenes, ¿cuándo hace el cambio? Pues la norma dice que del 00 del lunes al 24 del domingo. O sea que tendríais que contestar esto. Luego en la práctica vemos que no es así. Porque tú imagínate que, lo acabamos de decir, abres el disco a las 12 y 1 minuto. ¿No? A las 24 ya son las 00, las 12 de la noche, y 1 minuto dices, ya ha cambiado la semana, y abres el disco. Hay colegas, si tú eres español, si estás en España, si llevamos 1 hora más que la UTC, todavía no ha cambiado el tacógrafo y por tanto te entrará en esta otra semana. Multita, si te paran, por dar 3 de 10 en la misma semana. Bueno, por minoración de descanso creo que te lo ponen. Pues yo creo que quedó claro el tema este, ¿no? A ver, lo he explicado lo más sencillo que he podido. Y además, diciendo sobre todo esto, que te puede llevar una multita, ¿vale? Siempre tened en cuenta el cambio de semana natural. Oye, ¿y qué es eso de semana natural y semana laboral? ¿Qué narices es eso? ¿Que estás diciéndolo y tal? Bueno, pues la semana natural, hemos dicho que es esto. Natural, lo que llevas en el calendario. Y la laboral, ¿qué puede ser la laboral? Pues son la semana que tú empiezas a trabajar después de un descanso semanal. Es decir, si yo empiezo un viernes a currar, ¿no? Tendría 6 jornadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, vaya raya que me ha salido. Esto sería tu semana laboral, que se reinicia, las semanas laborales se reinician cada vez que se hace un descanso semanal, bien de 24 o bien de 45. Porque hubo una persona que me preguntó, es que mi jefe me dice que si hago 45 se reinician otros 6 días. O sea, que puedo trabajar el lunes, el martes, hacer 45 y ya tengo otros 6 días para trabajar. Y puedo trabajar así el fin de semana.
correcto. Así es. No sé si escucháis las gaviotas. Es así. Las semanas laborales se reinician cada vez que se hace un descanso semanal. Me da igual cuál sea. ¿Vale? Por tanto, tenemos que diferenciar entre semana natural, de lunes a domingo, y la semana laboral, que es desde que tú haces un descanso semanal y luego haces las jornadas que sean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedes hacer 3 jornadas y hacer otro descanso semanal y tienes otras 6 para hacer. O sea, es independiente de lo que el trabajo te pida, ¿vale? Bien, y dicho esto, y ya finalizando, os quiero poner un ejemplo. Lo que pasa es que he rayado mucho, así que lo voy a poner aquí abajo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lunes, martes y miércoles y jueves, etcétera. Bien. ¿Por qué pongo esto? Porque voy a dar pie a otra duda que se me acaba de ocurrir y así os tengo un poco entretenido. Vamos a suponer que nosotros tenemos que entregar una mercancía el lunes. ¿Vale? Hemos llegado a casa, tenemos 89,30 horas de bisemanales, ¿ok? ¿A que sí? Y hemos hecho 45 de descanso, ¿vale? Y podemos arrancar, ¿verdad? Tenemos que entregar el lunes y podemos arrancar, ¿vale? ¿Cómo lo haríais vosotros, ¿vale? Para no incurrir en sanción al arrancar el domingo. ¿Podríamos arrancar el domingo con este tiempo? Otra pregunta. ¿Podríamos arrancar el domingo si tuviéramos las 90 horas bisemanales? Aquí os dejo esas cuestiones. Así que hasta el siguiente, que será de esto. Un saludo y hasta pronto.